La semana pasada, el martes para ser precisos, como aquí se lo informé, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera una carta que había enviado al presidente de China, Xi Jinping, pidiéndole ayuda para controlar el tráfico ilegal de fentanilo. Esta carta tuvo una respuesta 2 días después, no por parte del presidente de China, sino de la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, diciendo, entre otras cosas, que dicho tráfico ilegal no existe y preguntándose por qué México, si lo ha detectado, nunca ha informado de China de algún embarque que haya llegado desde su territorio. También dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China que Estados Unidos debe hacerse cargo de sus problemas, refiriéndose a las muertes por consumo de fentanilo a las que aludía López Obrador en su carta, y también llamando a México a hacer más en contra del narcotráfico. Vamos a hablar sobre la carta, la manera en que se difundió y también la respuesta por parte del gobierno chino con el embajador Miguel Ruiz Cabañas, embajador del Servicio Exterior Mexicano, profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, a quien pues le han tocado varias responsabilidades durante su paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre ellas jefe de asuntos sobre tráfico de drogas en la misión permanente de México ante la ONU, embajador de México en Japón, Italia y ante la OEA, director general de América del Norte y subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. ¿Cómo estás, embajador? Buen día, me da gusto saludarte. Muy buenos días, Pascal. Igual encantado de saludarte a ti y a tu público. Bueno, pues, ¿qué te pareció todo este incidente de la semana pasada, la carta y la respuesta? Bueno, yo creo que hay que ponerlo ya en lo que había ocurrido antes, que es este desencuentro fuerte que ya tiene ahora México y Estados Unidos por el tema del fentanilo, Uh -huh. donde en efecto hay grupos, sobre todo el Partido Republicano, que están tratando de culpar a México por la crisis real del fentanilo en su país. No hay que olvidar que más de 100,000 personas han muerto en los últimos años anualmente por las sobredosis o simplemente dosis de fentanilo, que es una droga mucho más potente de todas las anteriores. Creo que ante la presión que el presidente sintió, pues pensó que había que mandar esa carta a China. Yo francamente creo que no es una manera muy diplomática, por varias razones, Pascal. En primer lugar, porque ser el propio presidente el quien firma una carta de ese tipo, pues no es usual, es elevar hasta el nivel más alto, a nivel de presidente, es un tema obviamente muy delicado, donde los hechos no se han establecido entre las partes, es decir, los técnicos no han hablado, los policías, las autoridades encargadas de cumplir con la ley o las aduanas, etcétera, pues no han hablado y el presidente manda una carta y además la hace pública. Eso no se hace normalmente porque, pues es como decimos en México, ventanear Uh y -huh. sorprender a tu interlocutor. Creo que si el gobierno de México desea hacer una verdadera investigación con las autoridades chinas, pues no se hace a nivel de presidentes, sino se hace a todos los niveles que mencioné anteriormente. Y después, probablemente, ya los presidentes, si no se ha logrado una solución, pues pueden entrar en acción. Déjame Para eso preguntarte son... esto, Miguel, y perdón por la interrupción. Sí, sí, ¿Era sí. el papel del canciller desaconsejar al presidente de enviar una carta así? Mira, tengo la impresión de que el presidente tiene como se dice desde la época de hace muchos años, un estilo personal muy, muy, muy suyo, Uh -huh. donde él decide hacer las cosas y hay veces que sorprende no solo a la Cancillería, sino a muchas otras dependencias con decisiones que se anuncian desde Palacio Nacional. Yo ignoro si el presidente consultó a la Cancillería. Yo creo que si le hubiera consultado a la Cancillería le habría dicho, pues déjeme primero establecer contacto a nivel de cancillerías o a nivel de procuradurías para ver qué es lo que está ocurriendo. Uh -huh. Pero mi impresión es que el presidente no le gusta esperar, él decide algo en ese momento y lo ejecuta y lo manda y ya, y después lo hace público.
No es la primera vez que hace una carta así, ¿te acuerdas? También hizo cartas al rey de España y al Papa, que obviamente no fueron bien recibidas, porque en política y en diplomacia tú no sorprendes a tu interlocutor. Las sorpresas no son buenas nunca. Por lo tanto, no me extraña que la respuesta haya venido de inmediato, pero no de parte del presidente de China, sino de la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la cual dice, uno, pues la verdad es que China no tiene nada que ver con esto. Dos, este es un problema que se creó en Estados Unidos, lo cual es cierto, hay que decirlo. Fue un problema que se creó desde los años 90 en regulaciones internas de Estados Unidos que permitieron la fabricación y venta de opioides, y luego cuando se creó esta epidemia decidieron prohibirlo y eso creó el vacío para el fentanilo. Tres, y también dice, Estados Unidos tiene que resolverlo, cosa que yo francamente estoy de acuerdo, pero también dice, y México tendría que hacer mucho más. Entonces, de modo que yo creo que estuvo mal estructurada toda la operación. Sinceramente creo que tendría que haber habido contactos muy a fondo, a nivel técnico, a nivel de autoridades encargadas de cumplir con la ley y de aduanas, para hacer una investigación de dónde está llegando esto, porque se subió el nivel hasta arriba, hasta el nivel del presidente, donde el presidente afirma, nos están llegando estos envíos desde China. Y no solo eso, sino la carta dice, dígame usted quién los está mandando. Pues que eso quiere decir que no tienes un control bueno en Claro. tus aduanas en México para decir están llegando Claro. de tales Le está empresas. diciendo al presidente chino, en otras palabras, ¿acaso usted no está enterado de esto? Y al decirle que probablemente no está enterado, también le está diciendo que no puede hacer nada al respecto, lo cual, pues, me imagino que se tomó, pues, de mala manera allá en Pekín. Le agradezco mucho al embajador Miguel Ruiz Cabañas que me haya esperado para seguir esta conversación. Te decía, Miguel, que probablemente como se leyó esto allá en China, es que el presidente López Obrador le está diciendo a Xi Jinping que no está enterado de lo que pasa en su país y si está enterado, pues no puede hacer o no quiere hacer nada al respecto. No creo que eso haya sido tomado de buena manera. Pues no, ¿cómo va a ser tomado de buena manera que alguien te diga desde otro país que o no estás enterado de algo que supuestamente ocurre dentro de tu país, que es una actividad ilegal, la producción y envío de fentanilo, y dos, que te lo diga en forma pública? Yo entiendo que el presidente López Obrador le gusta tener este efecto mediático, salir y mostrar cosas así que llamen mucho la atención, y sí, lo logró, pero creo que esto ahora pues hará más difícil, lamentablemente, una buena cooperación de China en este tema. Indudablemente, desde China están saliendo, si no el fentanilo ya preparado para usos ilícitos, pues sí están saliendo por lo menos los componentes que permiten fabricar el fentanilo en laboratorios en México y luego y en propio Estados Unidos y en Canadá, y distribuirlo. El fentanilo, esa preparación no son laboratorios muy complejos, son realmente casi cocinas, muy fácilmente se combinan estos ingredientes y se puede fabricar fentanilo en pastillas. Entonces creo que desafortunadamente la carta y su respuesta ahora hacen más complicada una cooperación de buena fe entre China y México para tratar de detectar qué está ocurriendo. Y por otro lado, creo que esto tampoco tuvo un impacto positivo en Estados Unidos, porque cada vez vemos que los mismos grupos de republicanos pues están haciendo cada vez atacando más y tratando de culpar a México por esta crisis. De modo que no estamos quedando bien ni con Estados Unidos, ni con China, ni mucho menos resolviendo el problema. Creo que lamentablemente, tengo que decir, se complicó y que sí corresponde ahora a las cancillerías o a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley de buscar canales de cooperación para determinar los hechos. No se pueden hacer políticas públicas sin que primero estén de acuerdo las partes en qué es lo que está ocurriendo. Y aquí no se hizo esa consulta, es evidente, y el presidente la hizo pública, pone una presión pública sobre China y la respuesta que recibió, pues fue bastante, yo diría, seca. Es decir, no somos nosotros, es un problema de Estados Unidos y en todo caso México
tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo. ¿Cómo se Es una lee respuesta. en términos diplomáticos, Miguel, y de las relaciones internacionales, que un presidente, el presidente de un país que escribe al presidente de otro país, obtenga la respuesta no del canciller de ese país, sino de la vocera del canciller de ese país? Pues mira, no se puede leer bien porque obviamente es bajar el nivel, es una, digamos, desatención, pero es la moneda en que te paga alguien que dice, ¿por qué me sorprendes mandándome una carta pública? Ujú, ¿Por qué primero no me preguntaste? Eso fue lo que dijo la vocera ujú. de la Cancillería china. ¿Por qué primero no me informaste? Nunca me mandaste antes una comunicación diciendo, oye, desde China me están pasando esto. Hay tratados internacionales en estas materias contra la delincuencia organizada, Ujú. contra, obviamente, contra el tráfico ilícito de drogas, que pueden utilizarse. No se necesita un tratado México-China sobre esto. Hay normas internacionales que puedes recurrir precisamente para montar la cooperación bilateral. Entonces China dice, sí, nunca me dijiste nada y ahora es el propio presidente. Entonces, ellos evidentemente decidieron que no le iba a contestar ni el presidente, ni el canciller, ni una autoridad del gobierno chino, sino Ujú. simplemente la vocera de la Cancillería. Y sí llama la atención una de las cosas que dice esta carta de respuesta, que México nunca ha informado a China de algún decomiso. Se supone que ha habido decomisos de precursores y de fentanilo en México varios, pero sí sorprende que si existe la información, de acuerdo con el presidente López Obrador, que esos precursores llegan desde Asia, pues nunca haya habido un reclamo, o por lo menos eso dice China, de, oye, me llegó esto desde tu territorio. ¿Qué pasó? ¿No? Cuéntame cómo fue que ocurrió esto, que tú permitiste en algún puerto de China este embarque y me llegó hasta mi territorio. Así es, y yo creo que si ese es el caso, que yo sí francamente sí lo creo, porque no se ha desmentido, Ujú, pues China dice, oye, ¿por qué me sorprendes? Nunca me dijiste nada. Si has detenido embarques de fentanilo que supuestamente salieron desde China, me lo debiste haber informado y hubiéramos podido colaborar juntos para ver quién lo estaba produciendo y quién lo estaba enviando. ujú, Yo, por lo tanto, no estoy enterado, no es así. Yo creo que no está saliendo de China, sino está produciéndose en México y México debería de hacer más. Es una situación, digamos, complicada y yo creo que pues políticamente muy explosiva. Ya sabemos en la relación México-Estados Unidos por la campaña electoral, los republicanos ya decidieron que esta va a ser una de sus banderas. ujú. Y por otro lado, pues ahora convencer a China de que colabore con México para determinar los hechos de qué está ocurriendo, pues también creo que va a ser más complicado. Mi sugerencia es, obviamente, que México no siga teniendo pronunciamientos públicos sobre esta materia Ujú. y en todo caso buscar los canales de gobierno para tratar de determinar los hechos. O sea, ¿tú crees que ya comenzó la conferencia mañanera? Todavía no se ha referido a esto el presidente, pero ¿desaconsejarías como especialista, como conocedor de las relaciones diplomáticas, que el presidente siga hablando de esto públicamente? Pues sí, porque lo único que puede, francamente, va a hacer es complicar más el diálogo bilateral con China. Ujú, Sí, o sea, si realmente México tiene esta información, con un gobierno que tiene relaciones amigables, amistosas, como son entre México y China, además relaciones verdaderamente importantes en muchas otras materias, económica, comercial, financiera, pues lo mejor es tratar de sentar a los especialistas en el tema ujú, de aduanas, procuradurías, y tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. Digo, es una práctica normal. ujú. Tratar también se puede hablar con los organismos internacionales. Las oficinas de la ONU sobre drogas están en Viena y también tendrían mucho interés en saber qué está pasando con este tráfico. Hay maneras diplomáticas de resolver el tema, Muy bien. pero creo que yo sí creo que hay que evitar pues llevarlo al más alto nivel, porque el presidente de México Pues pues sí, es no el hay más más alto arriba. nivel. Sí. Pues Entonces, evitar esto para tratar de resolver un problema que es sí. real. Pues Miguel, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy Gracias amable. a ti, Pascal. Gracias por la Gracias, invitación. gracias, que tengas buena semana. Gracias. El embajador Igualmente. Miguel Ruiz Cabañas, profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey.